Señores, muy buenas tardes. Les habla Raúl Alemán de Bahía International Realty Bahía Property Management. Continuando nuestros seminarios en línea. Antes de comenzar, mejor dicho, vamos a darle hacer de su conocimiento cuál es la dinámica que seguimos, que es la dinámica usual. Va a haber una presentación sobre el tópico principal y después de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas que va a estar coordinada por nuestra compañera Elizabeth Morales, quien es broker asociado de Bahía International Realty. Durante la presentación, ustedes van a encontrar que en la parte inferior de sus pantallas hay un campo con las letras Q y A, Quito, Aruba, al cual ustedes podrán accesar para hacer pues todas las preguntas que ustedes pues tengan a bien realizar sobre el tópico que se va a estar desarrollando. El tópico de hoy está asociado a múltiples preguntas que nos hacen nuestros clientes. Si yo hago inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, ¿puedo yo optar a algún tipo de visa? Y si puedo optar, ¿cuáles son esas visas? ¿Y cuáles son los requisitos para que yo pueda acceder a obtener alguna visa? Estos son el tópico principal de la presentación de hoy, y contamos pues con la presencia de nuestro amigo Roberto Ortiz. Roberto es abogado, especialista en la parte de migración y es director principal de la firma Partner Westmont y Asociado, ubicada en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar con ustedes a Roberto para la exposición del tema de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Roberto Ortiz. Como dijo Raúl, trabajo para la oficina Westmont Panel Ortiz, que está localizada en Doral, Florida. Yo soy original de Ponce, Puerto Rico. Llevo casi 24 años como abogado de inmigración. Y hoy lo que estamos hablando son los diferentes tópicos de las diferentes visas que muchas personas quieren saber cómo pueden inmigrar a Estados Unidos. Antes de empezar por hablar de las diferentes opciones, creo que es importante hablar sobre las diferentes visas que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos dos tipos de visa, que son las visas no inmigrantes y las visas inmigrantes. Las visas no inmigrantes son como la visa B1, B2 que cada uno de ustedes tienen si tienen visa de turista, la visa de estudiante. Esos son visas temporales por un tiempo corto, no de estar permanente. Ahora, si usted quiere estar permanente en los Estados Unidos, entonces usted estaría aplicando por una visa inmigrante. Una de las más populares en los últimos, yo diría, 10 años es la visa EB5, que es la inversión grande, que antes eran $500,000, ahora es 800, pero eso lo hablaremos en un rato. Y eso va directo a una residencia y para estar viviendo permanentemente con la familia en los Estados Unidos. Ahora, importante para ambas, tanto la visa no inmigrante como la visa inmigrante, lo más importante aquí es que el aplicante puede incluir a su cónyuge. Sí, hay que casarse, desgraciadamente uno tiene que ir y casarse, porque el concubinato que hay en muchos países no es válido para procesos de inmigración. Ellos quieren que sea un casamiento que sea válido en cualquier parte del mundo, en lo que ellos quieren. Y también el grupo familiar incluye hijo o hija menor de 21 años no casado. Eso es importante porque muchas personas en Latinoamérica tienen, tienen hijos mayores de 21 años que todavía viven con ellos en la casa. Y entonces, si ese es el caso, tenemos que determinar qué vamos a hacer con ese hijo que ya no califica en el grupo familiar. Importante también cuando estamos hablando de procesos de inmigración, es que cada persona y cada grupo familiar es diferente. No podemos decir, mira, Roberto, yo quiero hacer lo que hizo mi amigo José, eso mismo no, eso no se puede. Cada persona y cada grupo familiar tiene un hecho diferente, y por eso que es sumamente importante de tener una cita uno a uno para yo poder hablar con ustedes y determinar cuál es la mejor opción para la visa, porque hay diferentes opciones. A lo mejor una persona
califica para una visa de inmigrante o una visa no inmigrante, o la persona tiene una habilidad extraordinaria y podemos hacerlo de esa manera. Ok, entonces vamos a hablar ahora sobre las visas más populares en estos momentos para los inversionistas extranjeros, lo que hemos visto más o menos en los últimos 5 a 6 años. Vamos a empezar primero por las visas no inmigrantes. Las más populares en los últimos 2 años, 5 o 6 años, es la visa E2 o la visa L1. La visa E2 es una visa de inversión. Es una inversión, tiene que ser una inversión activa. Activa significa que cree empleo. No hay un mínimo ni máximo de inversión en la ley. Nosotros usualmente recomendamos entre 120 a 150 mil dólares que sea la inversión, o más, puede ser más, por supuesto, porque empieza en 120 para hacia arriba. Tiene que ser, como dije, puede ser con un negocio, puede ser una compra de un negocio de cero o una franquicia. También el cónyuge de esa visa E2 obtiene el permiso de trabajo. O sea que es importante que cuando nos sentemos a hablar sobre la visa E2, determinar quién de los dos de la pareja tiene la mejor hoja de vida, porque si esa persona que tenga la mejor hoja de vida no va a ser el principal de la visa, esa persona se va a quedar para obtener permiso de trabajo para que la persona, el grupo familiar tenga doble ingreso y en un futuro pueda hacer una certificación laboral y obtener una residencia si eso es lo que desea. La visa E2, como dije, es una visa de tratado. Los países en Centro y Sudamérica que tienen tratados con Estados Unidos son los siguientes: México, Costa Rica, Honduras, Panamá, Colombia, Paraguay, Chile y Argentina. Usualmente la visa E2 es otorgada por 5 años. En Centro y Sudamérica, los únicos 2 países que no tienen 5 años es México, que solamente tiene 4 años, y Chile, que solamente tiene 1 año. Ahora, si el inversionista tiene una doble nacionalidad y esa doble nacionalidad es de otro país que tiene más tiempo, podemos usar esa doble nacionalidad para hacer la visa. Por ejemplo, en el tiempo que yo trabajé mucho con Venezuela, Venezuela, muchos de los ciudadanos venezolanos tienen doble nacionalidad española o italiana. Entonces, esos venezolanos pudieron hacer la visa E2 por tener esa doble nacionalidad. O sea que no es algo que no se pueda. Por eso es que, como dije, es importante sentarnos y determinar cuáles son los diferentes hechos de cada grupo que está haciendo la inversión. Como dije, es una visa que que la otorgan por 5 años, no tiene límite de renovación, no llega a una residencia. Como tal, en la inversión no llega a una residencia, pero no hay límite de renovación, así que la persona puede seguir renovando. Ahora, una vez que el hijo o hija cumpla 21 años, queda fuera de ese grupo familiar. Importante. En términos de bienes raíces, siempre me preguntan que si podemos hacerlo con la E2. La única manera que yo lo he visto que podemos hacerlo con la visa E2 con bienes raíces son 2. Una es comprar propiedades para renovarlas, pero eso significa que antes de hacer la inversión, porque para la visa E2 uno tiene que hacer la inversión antes de hacer la aplicación de la visa. Si decide hacer renovación de propiedades, entonces tendría que comprar propiedades primero, empezar a renovarlas y después hacer la aplicación para enseñarle al Departamento de Estado o a Inmigración que están ya actualmente operando y trabajando. La otra opción sería comprar de 3 a 4 propiedades de renta corta. ¿Por qué renta corta? Porque renta corta crea más empleo que renta larga. Renta larga simplemente uno la arrienda y ya no tiene que hacer mucho. Renta corta uno tiene que tener personas de mantenimiento, tiene que tener personas de limpieza, tiene que tener personas para la reserva. O sea que eso crea más empleo. O sea que sí son opciones que se pueden hacer. Lo que pasa es que es un poco más de la inversión que tiene que hacer la persona, porque estamos hablando de 3 o 4 casas o 3 o 4 propiedades de renta corta o 3 o 4 casas
para hacer la renovación. Esa es la visa E2. La otra visa que es bastante popular también es la visa L1. La visa L1 es cuando uno tiene una empresa en el extranjero y quiere crear una filial o sucursal en los Estados Unidos y quiere trasladar un gerente o ejecutivo que haya trabajado un año en los últimos 3 años en esa posición. Va a ser trasladada. La visa la otorgan por un año y tiene 3 renovaciones de 2 años cada una para un tiempo límite de 7 años. En Estados Unidos lo que requieren es que cree por lo menos de 4 a 6 empleos. La diferencia de la L1 a la E2, la E2 requiere usualmente de 2 a 3 empleos. Aquí estamos hablando que son de 4 a 6 empleos. Y esta sí llega a una residencia después de que la empresa tenga más de un año operando y tenga la capacidad de pagarle el sueldo a la persona. También esta visa le da al cónyuge de la L1 un permiso de trabajo, que pueden trabajar en donde quiera. Y usualmente yo recomiendo a los clientes que compren un negocio o hagan un tipo de actividad que, porque el crear 4 a 6 empleos en 12 meses es bastante difícil. Entonces, por eso es la recomendación. La ley no lo pide porque la L1 no es una visa de inversión como la E2. La visa L1 es simplemente una transferencia de gerente ejecutivo, pero por mi experiencia eso es lo que recomendamos. Eso estamos hablando que son una visa E2, visa L1 son visas no inmigrantes por un tiempo temporal. Ahora vamos a hablar de la visa EB5, que es la visa de los $800,000. Esta visa este programa está desde el 1990. Cuando empezó, la inversión eran $500,000 o $1 millón. Ese monto estuvo hasta hasta 2019. En el 2019 incrementó a $900,000 y a 1.8 millones. Después, uno de los centros regionales demandó al gobierno federal y bajó otra vez a $500,000 y 1 millón. Y después el programa de centro regional caducó y el año pasado, en marzo 15, el presidente Biden firmó en ley la extensión de ese programa y el incremento a $800,000 o 1.050.000. La diferencia de los montos es dependiendo de dónde esté el proyecto, porque uno tiene que hacer una inversión en un proyecto comercial nuevo. Como pueden ver, la gran mayoría de las visas el gobierno quiere ver que va a crear empleo. Entonces, en esta parte de la EB5, ellos lo que quieren ver es que en 2 años uno va a crear 10 empleos tiempo completo. Okay. Ahora, dependiendo dónde es la zona, si es una zona rural de alto desempleo o un proyecto de infraestructura, el monto es $800,000. Si es en cualquier zona, es 1.050.000. Entonces, depende de lo que usted quiera y cuánto tiene para invertir. Hay maneras de hacerlo directo. Directo es cuando uno personalmente va, compra el negocio y tiene que estar al mando del negocio. Y en esa uno tiene que crear 10 empleados tiempo completo directos. Mucha gente no quiere venir acá a invertir ese dinero porque tiene bastante dinero, no quiere trabajar en eso, quieren hacer otras cosas. Entonces el gobierno americano creó lo que se llama la inversión por centro, la EB5 por centro regional. Eso es cuando viene una compañía privada y crea un proyecto que esté en una zona de alto desempleo o una zona rural y ese proyecto atrae inversionistas, ellos invierten en ese proyecto y el proyecto se encarga en hacerlo. Para ellos le dieron una excepción que los empleados pueden ser directos, indirectos o inducidos. O sea que ellos usualmente tienen que ir a 10 empleos directos, indirectos o inducidos. Usualmente la gran mayoría de proyectos ellos tienen sobre 15, 20 que crean y eso es mejor para ustedes porque eso es lo que uno tiene que crear y probar. Porque la manera que trabaja es uno hace la inversión, la inversión se aplica, se aprueba, se aplica una residencia, recibir una residencia condicional
por 2 años. 90 días antes de que caduquen esos 2 años, se aplica a otra, se hace otra aplicación para remover la condición. Cuando se remueve esa condición, se pide que se demuestre los empleos y después se da una residencia permanente por 10 años. Entonces, por eso es que es importante los empleados. En este caso, en la labor de un abogado, lo más importante es de dónde vienen los fondos. O sea, yo tengo que saber los fondos que se van a usar para este tipo de visa vienen de que son lícitos y usted me tiene que decir si son de una herencia, si son de ahorros, si son de dividendos de su empresa, si es de ahorros del salario que usted tiene o de una venta de un inmueble. Yo tengo que saber de la A a la Z de dónde viene eso porque eso es lo más importante para la primera fase de la EB5. Es una visa muy popular, fue muy popular con el tiempo, porque también cuando uno aplica, si su hijo es menor de 21 años, aunque se demore lo que se demore, el tiempo se congela y el hijo o hija queda dentro del grupo familiar. Esas 3 son las visas más populares que hay. Por supuesto, hay muchas otras que son populares también, como una certificación laboral, pero ya eso depende de que usted tenga un empleador que lo solicite acá, que eso va directo a una residencia. También está la visa de habilidad extraordinaria, por eso depende que usted tenga una habilidad extraordinaria. No necesariamente tiene que ser famoso y salir en televisión todos los días. O sea, hay diferentes personas. Yo he hecho diseñadores gráficos, médicos, etcétera. Y la otra que es la más, que está bastante popular recientemente, es la visa de interés nacional. Eso también hay que sentarse con el cliente y determinar si la persona tiene lo suficiente para llegar a ese nivel de interés nacional. Así que, Elizabeth. Bueno, Roberto, muchas gracias por tu precisa y detallada presentación, que creo que aclara muchas dudas a los potenciales inversionistas, muy interesados en aprender sobre lo que corresponde a las visas. Vamos a comenzar ahora la sesión de preguntas y respuestas, y para ello, como les mencioné anteriormente, vamos a dar con ustedes a nuestra compañera Elizabeth Morales, quien es broker asociado de Bahía Internacional. Adelante, Elizabeth. Gracias, Robert. Muy buena tu presentación. Gracias, Raúl. La primera pregunta que tenemos es si la inversión de la visa de B5 se puede financiar. Sabes que hay ciertos proyectos que están empezando a hacerlo, pero no es lo usual. Hay personas que sí han obtenido un préstamo para usarlo, pero tienen que tener un colateral y demostrar el colateral. O sea que depende del caso, pero usualmente lo que inmigración prefiere es que sea dinero que tenga el cliente a mano. Que sea líquido. Sí. Ok. ¿Puedo incluir a mis padres en mi proceso de visa? No, como indiqué anteriormente, el grupo familiar desgraciadamente es inversionista, cónyuge, hijo o hija menor de 21 años. Ok. ¿Los padres tenían que abrir un proceso idéntico o paralelo? Sí, por ejemplo, si estamos hablando de una visa E2, uno puede poner el 50% al padre y el 50% a uno, y lo que tendría que comprar es un negocio más alto. O sea, la inversión sería, en vez de 120, serían 240 por cada uno. O sea, 120 y 120, pero lo podrían hacer de esa manera. Claro, pero eso es importante que conversen contigo puntualmente. Cada situación es un mundo, me imagino. Sí, es que, Elizabeth, ese es el punto más importante de lo que yo hago. O sea, yo me tengo que sentar con el cliente, aunque hay veces que ahora con Zoom es mucho más rápido, pero yo siempre le doy una hora al cliente porque uno nunca sabe. Pero sí, es importante porque yo tengo que hacerle preguntas y preguntas y preguntas para determinar. A lo mejor cuando estoy haciendo las preguntas, la persona es una persona de habilidad extraordinaria y califica, o la persona fue residente hace tiempo, todo ese tipo de cosas puede pasar. Se determina en esa hora de conversación.
¿Qué es una certificación laboral y cómo me beneficiaría de eso? Una certificación laboral es cuando una empresa en los Estados Unidos decide que usted es la última Coca-Cola del desierto y ellos quieren que usted sea el empleado actual, ¿sabes? Lo digo así para ser un poquito cómico, pero nada, eso básicamente es una empresa que lo quiere solicitar a usted solamente, entonces hay que hacer un proceso que empieza primero con el Departamento de Labor y después pasa a inmigración y va directo a una residencia. Es la famosa que se escucha la EB3 o EB2 para certificación laboral. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el camino más rápido y seguro que yo puedo tomar para tener residencia? Eso depende, Elisa, si la persona tiene los $800,000, yo diría, haga los $800,000 y olvídese el resto. Porque aunque uno no lo crea, cuando uno no lo ve, hay veces que uno hace una visa L1 y aunque no lo ve, le puede costar lo mismo, los mismos $800,000 el trámite completo de la visa L1 o la visa E2. O sea, Es por toda la estructura que tienes que armar sí, aquí. y los empleados, tienes que tener 4 a 6 empleados. Esa era la siguiente pregunta, que ¿cuál era el Sí. mínimo de empleados? La ley no tiene ningún mínimo ni máximo de empleados. Mi recomendación por mi experiencia es de 2 a 3 empleados para la E2, de 4 a 6 para la L1. Ok, perfecto. ¿Hay un mínimo de propiedades para las rentas cortas? Creo que habías dicho de 3 a 4 propiedades, pero no sé si hay un mínimo, si son 3 o son 4 o son 2. 2 no. Yo diría de 3 para arriba sería lo ideal. ¿Y tienen algún valor promedio que tú recomendarías? No importa el valor. No, pues si estamos hablando, vamos a poner, si tienes que comprar 3 propiedades, vamos a decir que son $90,000, que lo dudo que lo consigas aquí en Miami, pero $90,000, estamos hablando de $270,000, que es más que suficiente para hacer la inversión. Ok, perfecto. Pero recuerden que estamos hablando que esto es importante. El manejo de esas propiedades tiene que hacerlo la empresa que uno crea. No puede usar otra persona para hacerlo. O sea, los empleados tienen que estar en la nómina de la empresa para poder calificar para lo que estamos hablando, que es la visa E2. Ok, perfecto. Alguien nos está preguntando también acerca de si ya compré una propiedad acá en Miami o en Orlando, que ya compró con nosotros en Orlando, nos dice, si eso le da algún tipo de derecho a acceder a alguna visa. No, una propiedad solamente no. No. Tendría que ser un mínimo de 3 propiedades sin importar el valor, si no me queda Correcto. La inversión en criptomonedas funciona como demostración de dónde salió el dinero. Me imagino a ver si funciona como dinero líquido para Bueno, ok. Hay que primero demostrar el dinero que se usó para entrar a la criptomoneda de dónde vino. Entonces, hay que hacer ver que los fondos fueron lícitos cuando entró la criptomoneda. Ok. ¿Las compañías que crean los proyectos son los centros regionales o compañías privadas? Compañías privadas. Entonces, las compañías privadas ahora hay un proceso nuevo que es una auditoría que le hace el gobierno a esos proyectos, a esos centros regionales. Entonces, cada compañía privada tiene que divulgar todo a inmigración que están haciendo y entonces las personas hacen la inversión en el proyecto del desarrollador. Perfecto. ¿Cómo tengo acceso a la lista de proyectos? Bueno, eso se puede comunicar con nosotros y cualquier agente de Bahía lo puede ayudar. Inclusive pudiésemos hacer una reunión contigo. ¿Hay algún riesgo en la inversión y cómo se recupera el dinero al final del proyecto? Eso me preguntan muchísimo. ¿Y cuál es el retorno de ese dinero que estás invirtiendo? Ok. Bueno, mire, yo lo voy a ser bien honesto aquí y siempre lo soy con los clientes. El invertir en una visa EB5 no es para el bolsillo. Invertir EB5 es para obtener una residencia, ¿ok? El dinero tiene que estar en riesgo, es parte de los requisitos de la ley. La mayoría de proyectos están entre un 0.5 a un 3% de retorno. Y el retorno usualmente se lo otorgan después que usted se hace residente permanente, que eso puede pasar en 6 o 7 años. O sea que es una inversión, como digo, para la residencia, no para el bolsillo.
Así que si tiene una familia de 4, piense que está invirtiendo $200,000 en obtener una residencia para cada uno de sus familiares. Sí, está muy buena esa respuesta, porque sí, es una inversión para tener documentación. Sí. En caso de la visa E2, yo tengo una inversión de un inmueble multifamiliar de 4 departamentos. ¿Eso se consideraría una unidad o 4 unidades? Los multifamiliares. Ya eso es algo que me tendría que sentar con el inversionista para hacerle más preguntas y que me dé más detalles sobre eso para determinar si puede calificar o no. Ok, perfecto. Si invertimos en Orlando, este es un cliente también ya de nosotros, en 3 unidades y ya tenemos visa de turista, podríamos aplicar a la residencia permanente teniendo en cuenta que parte de la inversión fue con recursos propios. Entraron con un 30% y el otro 70% con crédito. Sí, por eso no, como expliqué anteriormente, la visa EB5 no es con eso. O sea, recuerden que para la visa EB5 uno tiene que crear 10 empleados directos y lo va a hacer uno mismo en un nuevo negocio. Eso no es un negocio, eso es algo que es más pasivo. Eso podríamos argumentarlo para una visa E2, más que nada. Ok, una estructura como de que ellos administrarían sus 3 propiedades y a través de eso. Correcto, pero la E2 no llega a una residencia. La E2 no los lleva a residencia, correcto. La única visa que te lleva más rápido directo a la residencia es la visa EB5. Correcto, la otra opción es la L1, pero la L1 estamos hablando que demora también tiempo y tienes que tener 4 o 6 empleos. Ok. La siguiente pregunta es, para una visa E2, si tengo una empresa en Costa Rica por más de 23 años establecida, haciendo compras anuales a empresas americanas, mis compras anuales han sido entre 600,000 y $1 millón. ¿Se puede aplicar para para este tipo de visa? Está hablando de la E2. Sí, también en ese caso tendríamos que sentarnos a hablar porque hay otra opción de visa que no se escucha mucho, que es la visa E1, que es la visa de intercambio. Y eso ya, como estamos hablando, me estás diciendo que compras mucho producto acá, entonces sería venir a crear una empresa acá para seguir ese trading entre los países. Una vez más, tocaría hacer una reunión privada contigo y verificar qué le compras más me parece que no te voy a quitar más tiempo con las preguntas porque específicamente cada persona tiene un trato diferente. Y para el público, no es que yo no quiera contestar las preguntas, es que en verdad necesito más información de cada uno de ustedes para determinar qué podemos hacer y no podemos hacer. Por eso es que doy las sesiones de 1 hora para sentarme con el cliente y tratar de ver qué se puede hacer o si se puede hacer la mejor visa disponible para cada persona que venga a mi oficina. Esto me parece importante y ya esta sería la última pregunta. Te doy las gracias por esta presentación muy nutritiva y nuestros clientes son todos extranjeros, así que sé que estamos ayudando muchísimo con la información. Sí. ¿Qué es el tratado y en qué me beneficia? Me imagino que es de los tratados que hablaste de los países al principio. No, eso que cada país tiene un tratado diferente. O sea, si uno va a la página del Departamento de Estado y pone países de E2 o E1, va a ver la lista y la lista le enseña desde cuándo es el tratado. Son diferentes. Hay países que tienen tratado del 1800 y pico como del 1999. Esos son tratados que hay entre países. Mira, NAFTA es un tratado que hay entre Chile, Canadá y México. Eso básicamente hay que ver el país de donde está. Desgraciadamente, como expliqué, no hay muchos países en Sudamérica, solamente hay 4. Habían 2, estaba Ecuador y Bolivia antes, pero desgraciadamente esos tratados terminaron, me imagino, por los gobiernos. Y no se ha hablado más. O sea, eso es así. O sea, y como pueden ver, mira lo que pasó con Chile. Justo antes de la pandemia, ellos antes tenían la visa de 2 por 5 años y lo bajaron a 1 año. Eso siempre depende. Uno tiene que estar al día. Cada vez que yo hablo con un cliente, tengo que ir al internet para verificar si todavía tienen el tiempo disponible o no. Ok, en resumen, un tratado es los privilegios que tú tienes según tu nacionalidad.
y Correcto. que te puede dar Estados Unidos como visa, las opciones que tú tienes. Bueno, pero sí, ese país tiene un tratado y fue firmado en cierta fecha, pero fue un tratado que entre los países que lo tiene. Por ejemplo, el tratado entre Ecuador y Bolivia se terminó. Ok, pero como en resumen el tratado es, por ejemplo, si tú eres de Ecuador, no puedes acceder a una visa de 2, ¿es algo así? Correcto. Ok, ya te entiendo. Es como el beneficio que tienes según el acuerdo que tenga tu país Correcto. con Estados Unidos. Uh-huh. Perfecto. Te agradezco mucho. Que tengas una feliz noche. Gracias a todos los que asistieron y estuvieron participando con nosotros en este evento. Raúl. De todas maneras, como siempre surgen preguntas adicionales a raíz de este seminario o por la situación particular pues, de cada una de las personas. Ahí tienen la información básica de Bahía International Realty para que cualquier pregunta pues lo hagan, bien sea a través de uno de estos canales. Y también lo pueden accesando nuestras páginas de internet, esencialmente. Con esto vamos a completar la información. Vamos a cerrar. Yo quiero agradecer a Roberto, como mencioné antes, por la excelente presentación y los comentarios que han sido muy precisos y muy claros para todos. A Elizabeth por el soporte y a todos ustedes, nuestros clientes, asistentes, amigos, por haber pues, participado en este seminario. Y muy pronto pues le informaremos cuándo va a ser el siguiente. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Buenas noches.